Educación cuando proponía que las jornadas de trabajo debían ser incluso y los contratos laborales debían ser por horas para asegurar que un ingeniero de sistemas, por ejemplo, pudiera dedicarle únicamente unas horas a un proyecto. ¿Sí se acuerdan? ¿Vamos a decir nombres o mejor no todos? Listo. ¿Cuál es la cuestión? Que todo esto viene acompañado y seguía una misma línea y sigue una misma línea y una misma lógica. Cuando nosotros vemos acá hay fragmentación incluso también de estas relaciones de trabajo y una erosión de derechos sociales. ¿Y a qué conlleva la erosión de derechos sociales? A erosiones democráticas que a la larga pues tienen unos resultados muy problemáticos si los analizamos dentro de un todo como sociedad. Continuamos, por favor. Y listo, acá el nuevo capataz, la gestión algorítmica, que es otra cosa que también pues debería llamarnos muchísimo la atención. Y acá quiero traerles algo que leyendo precisamente para esta ponencia me generó mucha inquietud de ver ya en qué momento estamos. El Centro de Derechos Laborales de la Universidad de Berkeley alertaba hace algunos meses sobre unas herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo en procesos, por ejemplo, de contratación y gestión del talento humano, en el que, por ejemplo, Aleida, a través de la grabación de la entrevista de trabajo, la entonación que usabas en tu voz, la selección de ciertas palabras y otro tipo de data, podían hacer una predicción muy acertada de cuál era, por ejemplo, el riesgo de que la persona se sindicalizara, de cuál era el riesgo en el caso de las mujeres, por ejemplo, o personas con capacidad de gestar, que fuera a tomar la decisión de iniciar una familia y de comenzar un embarazo en un periodo corto de tiempo. ¿Cuál era el riesgo también, por ejemplo, de acuerdo con perfilamiento ideológico, con los datos de la persona, cómo se expresaba, de la persona que terminaba diciendo? Y estos procesos de gestión de talento humano, que muchas veces también se ven como objetivos, que parten de una, a la larga lo que están haciendo es reproduciendo unos sesgos que contribuyen a mantener estructuras de poder, pues a las que no les interesa, por ejemplo, el fortalecimiento de los movimientos sindicales, o que no les interesa también, por ejemplo, hablar de los derechos laborales de las mujeres que están gestando o que están pasando por maternidad. Y todo esto, digamos que viene a inscribirse dentro de esa generalidad y es algo que ya está pasando. También recientemente se hablaba de cómo en Europa, no recuerdo bien cuál era el país, estaba dejando en manos de la inteligencia artificial los procesos de contratación estatales y temas de lucha anticorrupción. Uno diría, wow, qué interesante, ¿no? Objetividad, neutralidad, todas estas virtudes que muchas veces se le reconocen a la inteligencia artificial van a estar entrando a determinar y a incidir dentro de un aspecto que es determinante para el bienestar social. Pero cuando nosotros entramos a revisar cuáles son necesariamente los criterios que se están reproduciendo, puede que determinemos dando apariencia de objetividad y neutralidad a una estructura que de por sí ya está beneficiando a ciertos sectores sobre otros. Y no solamente lo vemos en temas, por ejemplo, de contratación o de lucha anticorrupción, las tecnologías que se están utilizando, por ejemplo, en materia de sistemas policiales, el perfilamiento de las personas, cómo las alertas saltan mucho más cuando estamos hablando de personas racializadas, de personas afro, de personas con algún tipo de apariencia específica. Y que uno diría, estas tecnologías neutrales, objetivas, que están haciendo este seguimiento y que están contribuyendo, lo que están terminando por hacer es reforzar esas estructuras de exclusión que castigan muchísimo más a ciertos cuerpos sobre otros. Preocupante. Y ahí están pues estos riesgos, los sesgos, esa opacidad, porque entonces la cuestión también es que es un tema complejo de entender. ¿Cómo podemos nosotros entender esa caja negra que sucede detrás de ese texto de diálogo que tenemos con ChatGPT?
¿Cómo entendemos cómo se programó? ¿Quién lo programó? ¿Siguiendo qué esquemas? Seguramente dentro de las políticas, que me imagino que también todos los que afirmaron usar la inteligencia artificial seguramente también leyeron minuciosamente y nos tomamos el trabajo de leerlo cuando sabemos bien que eso no pasa. Ahí ni siquiera están establecidas necesariamente la cantidad de elementos que sería muy importante conocer cuando nosotros hablamos de este tipo de innovaciones tecnológicas. Y pues acá viene un estándar de deseabilidad, de revisión humana significativa y transparente, de cómo podemos lograr que estas innovaciones tecnológicas puedan responder de manera transparente al usuario y a las comunidades y a la sociedad donde se están enmarcando. ¿Cómo podemos nosotros correr el velo de esa caja negra que muchas veces está también en un lenguaje inaccesible para el grueso de personas que la están usando de manera cotidiana, para poder incidir, para poder también traerla sobre la mesa y poder dialogar al respecto, poder charlar y poder generar discusiones públicas, de agenda pública, de diálogo social respecto a cada una de estos códigos que van a terminar teniendo un rol gigantesco cada vez más en distintas facetas de nuestras vidas. Cuando nosotros llevamos soluciones como estas, por ejemplo, como ya se está haciendo en otras latitudes, para repartir medicamentos, por ejemplo, ¿bajo qué criterios se van a priorizar con inteligencia artificial el acceso a servicios de salud de las personas? Democráticamente, ¿cómo lo vamos a estar analizando? ¿Qué tipo de elementos y qué tipo de criterios van a estar guiando esta serie de operaciones y de procesamiento gigantesco de datos? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la atención. Hacia ese punto es donde debería estar orientada cada vez más todos nuestros esfuerzos y toda nuestra energía para poder entender e incidir de manera positiva para asegurar que esta tecnología pueda repercutir en bienestar general. Acá yo siento que ha habido también una producción, tanto académica como política, de unas personas muy interesantes al respecto. Frente a este tema, para mí Angela Davis termina siendo siempre un referente obligatorio, en el sentido de que Angela Davis considera que la imaginación es una de las herramientas más poderosas en lo que tiene que ver con resistencia y transformación social. La imaginación como arma de lucha para la justicia social. La imaginación es la que nos permite transitar hacia escenarios nuevos, donde nosotros podamos imaginarnos unas relaciones alternas y unos mundos alternos que son posibles en la medida en que los pensamos y en la medida en la que los soñamos. Ruha Benjamin y Feuma Mayumba me parece que también son unos referentes bien interesantes en cuanto a los sesgos que pueden estar generando los temas de inteligencia artificial. En materia de raza, por ejemplo, como lo que les venía diciendo, hay ciertos cuerpos racializados que han terminado siendo castigados de una manera desproporcionada por esta nueva gestión algorítmica de la realidad a la que estamos asistiendo. Byung-Chul Han, pues, como ustedes bien lo conocen, ha sido un referente en estos momentos frente a toda la crítica de estas incursiones tecnológicas al acontecer y a la realidad. Cómo nosotros podemos tener unas posiciones éticas y filosóficas, tanto personales como comunitarias, para hacer frente y pensar sobre estos temas. Y Bernie Sanders, devolvámonos un momento, que también lo traen ahí porque siento que está teniendo un liderazgo muy interesante frente a este tema y su voz debe ser amplificada. Está proponiendo algunas iniciativas que deberíamos tomar con mucha atención. Por ejemplo, las empresas donde se está implementando la inteligencia artificial, ¿cómo podemos hacer para que a través de la intervención del Estado generemos ya reducción de jornada laboral? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para crear sistemas de tributación que comiencen a gravar a aquellas empresas que estén tomando la decisión deliberada de reemplazar trabajadoras y trabajadores por robots? El robot tax que están llamando en estos momentos Bernie Sanders. ¿Cómo generar también modelos de gobernanza corporativa
en la que aseguramos que los trabajadores también tengan participación frente a las decisiones que se están tomando en implementación de la inteligencia artificial. Y acá se ponía un escenario: seguramente si las y los trabajadores de Tesla tuvieran una incidencia más activa frente a la organización corporativa de la empresa, otros resultados podrían llevarse a cabo frente a cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Continuemos, por favor. Y acá viene ya el tema un poco más aterrizado en nuestra realidad, a lo que hacemos pues desde la cotidianidad en el SENA, la formación profesional, mercado versus derecho. Y acá proviene uno de los elementos más importantes cuando pensamos la formación profesional integral y la formación para el trabajo en un marco de inteligencia artificial. ¿Cuál es el rol que los modelos de formación profesional tienen que tener frente a esta realidad a la que estamos asistiendo? ¿Únicamente de suplir las necesidades que está demandando esta nueva industria? Seguramente sí, en cierta parte, pero acá lo que nosotros identificamos es una necesidad más profunda. Hoy más que nunca, la formación profesional integral del SENA tiene un potencial gigantesco para responder de una manera ética a esta situación que se nos está presentando. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vemos que formar a un técnico que va a tener relación con generación de códigos, con generación de algoritmos, con programación, cuando logramos que esa persona, antes de ese conocimiento técnico, tenga una conciencia ciudadana de cuáles son las implicaciones que su trabajo está generando en la realidad, vamos a tener un trabajador o una trabajadora que va a tener una aproximación mucho más ética hacia lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Estaríamos hablando de una formación incompleta y de hecho estaríamos contribuyendo a una formación de trabajadores y trabajadoras que podrían terminar siendo desechables para esa misma sistema que los está requiriendo, si no aseguramos que desde una perspectiva crítica las personas puedan tener acceso a este tipo de conocimientos técnicos. Y ahí viene pues uno de los retos más grandes que tenemos, y es la formación de técnicos humanistas, no de operadores desechables que sirvan de manera transitoria a unos intereses concretos, pero que a la larga no terminen pensando en un todo cuando llevan a cabo sus actividades. ¿Instructores e instructoras de derechos fundamentales en el trabajo nos acompañan? Sí. Levanten la mano. Listo. Yo creo que el rol que ustedes tienen en estos momentos en el SENA es trascendental y determinante para asegurar que nosotros, cuando hablemos de todos estos cambios, no perdamos de vista el marco en el cual los estamos llevando a cabo. Tiene que ser en clave de derechos y en clave de ética ciudadana que esto se pueda dar. Continuemos. Acá digamos que la idea es poder sintetizar lo que ya veníamos hablando, un marco de inteligencia artificial responsable en el marco del rol estratégico del SENA, el tema de gobernanza de actos públicos. El SENA tiene que seguir la senda de no depender de terceros para la prestación de sus distintos servicios. La gobernanza pública, la gobernanza institucional de los servicios, de nuestros servicios, de nuestro modelo pedagógico, del acontecer cotidiano de la entidad, tiene que terminar siendo un imperativo para todas y para todos nosotros. Las plataformas abiertas y la transparencia, cómo nosotros logramos efectivamente convocar a la participación informada y transparente de los distintos actores de la comunidad, la formación de formadores en materia de inteligencia artificial, donde logremos dar este tipo de debates, este tipo de discusiones respecto a lo que está pasando con la inteligencia artificial, y lo que les comentaba de las instructoras y los instructores de derechos fundamentales en el trabajo, que lo que les digo van a ser, desde mi perspectiva, el actor clave en esta transición. Ya lo que va a pasar con la inteligencia artificial dentro de los procesos de formación, frente a las promesas y las líneas rojas, y yo sé que en las promesas pues hemos visto un montón de cosas, no sé
si ustedes se han dado cuenta que incluso en las mismas aplicaciones que usamos a diario nos están mandando ya imágenes y nos están mandando contenido de procesos de aprendizaje que no están requiriendo de humanos, de enseñanza de idiomas a través de bots, de otro tipo, digamos, de procesos que no van a requerir personas. Ahí es donde nosotros tenemos que marcar una línea roja. ¿Cuál es el rol de las instructoras y de los instructores y esa esencia humana respecto a los procesos de formación profesional integral? ¿Cómo logramos que estas herramientas contribuyan al proceso de la formación sin llegar al riesgo gigantesco de hablar de una sustitución de instructores e instructoras? Porque eso pues sería y terminaría siendo gravísimo. También otra de las líneas rojas: no podemos permitir que la inteligencia artificial termine siendo una herramienta de proctoring, que es esta práctica de control excesivo sobre las personas que están aprendiendo. El proceso de aprendizaje es un proceso que se debe dar en libertad, es uno de los elementos clave. ¿Cómo logramos que la inteligencia artificial contribuya sin invadir esos espacios de libertad de las personas en formación? Los sistemas de evaluación opacos que terminan reproduciendo esos sesgos son otros de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta. Y los 4 filtros que nosotros, pues, o que aunque sea, considero que debemos tener en mente es el propósito del uso de la inteligencia artificial, siempre tener muy claro para qué estamos utilizando la inteligencia artificial dentro de los ambientes de formación, la proporcionalidad respecto a las cantidades de inteligencia artificial que se están usando y para qué las estamos usando, la explicabilidad de las herramientas y también la posibilidad siempre, cuando la inteligencia artificial va a tomar decisiones, de poder generar sistemas que permitan un diálogo respecto a las decisiones que está tomando. No dar nunca por hecho las decisiones que la inteligencia artificial está tomando, porque como ya lo hemos visto, esto genera unos riesgos gigantescos desde una perspectiva pues democrática y social. Continuemos, por favor. Frente al tema ya un poco más general del mundo de la formación profesional, lo que se llama el TIBET, y el mundo de trabajo, acá el tema de la transparencia algorítmica, nosotros tenemos un reto y es democratizar este lenguaje, que cada vez las personas puedan entender de una manera más sencilla qué es lo que está pasando y cómo se están desarrollando este tipo de innovaciones. Esto tiene que volverse un bien público, esto no puede volverse una cuestión que solamente pertenezca a ciertas élites, sino que las personas cada vez más deben estar en la capacidad de poder entender, comprender y tener aproximaciones críticas respecto a estas tecnologías. El tema del debido proceso, revisión humana y recurso en los procesos de evaluación, pero también quiero volverme un poco y llevarlo, por ejemplo, a los temas de gestión de talento humano. Ya hay empresas, y lo digo en otras latitudes, pero también en Colombia, que las evaluaciones de desempeño de los trabajadores las están tratando de orientar a través de un análisis de los datos que se producen al ejercer hipervigilancia sobre el trabajador o la trabajadora. Estas métricas, uno diría, son neutrales, objetivas, no hay ningún problema al respecto. Tienen siempre que estar acompañadas de la posibilidad de interpelar y de hablar y de establecer la voz humana para poder apelar. Y frente a las decisiones que se tomen en las mesas, donde se tomen cada una de las decisiones respecto a este tipo de tecnología, asegurar y garantizar siempre la participación de las personas, de los distintos actores que tienen algún tipo de incidencia, de todos los grupos de interés que tienen algún tipo de interés, valga la redundancia, respecto a lo que se está discutiendo. Continuemos. Bueno, ya acá es el cierre y frente a esto, a la larga, lo que queremos o lo que quiero hacer es un llamado a entender la tecnología como una herramienta, como un instrumento que debe estar al servicio del trabajo con dignidad. La inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, es una herramienta que tiene unas promesas para la humanidad impresionantes en todos los ámbitos, pero que requiere siempre de poder tener un abordaje crítico para que sirva realmente esos fines y no termine siendo capturada por algunos sectores que restrinjan de esos beneficios al grueso de las personas. Acá es donde quiero enfatizar y reiterar, esto es una decisión
ética y es decisión política. Lo que subyace a la inteligencia artificial, los marcos en los que se está dando, son decisiones éticas y políticas que reclaman hoy más que nunca participación activa, pues, de todas y de todos los ciudadanos. Que esa inteligencia artificial nos potencie, que no termine reemplazando al ser humano, y que el SENA forme siempre para la libertad y no para la subordinación. Muchas gracias. Bueno, compañeros, agradecerle al doctor David Enrique Garzón por